y pedirle al Señor que nos guíe y que nos abra el entendimiento para que su palabra pues haga el efecto y transforme nuestros corazones. Ahí donde estás, te invito a que oremos. Padre de los cielos, Señor, digno de gloria, de alabanza y de adoración. En esta mañana, Señor, te presentamos nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Te presentamos, Señor, este tiempo en el cual nos disponemos a escuchar y a exponer tu palabra, oh Dios, pidiéndote que ella haga el efecto para el cual tú la has enviado, Señor, en esta mañana en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, oh Padre, que tú quites toda distracción, que tú quites, Señor, toda mente dispersa, todo artefacto, oh Padre, que pueda quitar nuestra atención y el enfoque de lo que es tu palabra. Que tú nos des, Señor, la voluntad, que tú quites el sueño, todo aquello, Señor, que pueda ser un impedimento para que la palabra, Señor, abra nuestra mente y renueve el entendimiento como ella lo sabe hacer. Te oramos por nuestros hermanos, la vida de Giovanni González y de Antonio Valerio, pidiéndote, Señor, que tú también les des de tu gracia, de tu denuedo, de tu amor, para que esta palabra tuya sea expuesta de manera fiel y de manera, Señor, sana ante toda la iglesia para la edificación de cada uno de ellos, así como anhelamos que sea de cada uno de nosotros. Gracias en esta mañana, oh Dios, por tu favor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido o ha percibido que lo han utilizado? Alguien que se ha acercado a ti, quizás con un interés o solamente cuando alguien necesita algo. Frecuentemente sucede eso quizás en nuestras vidas. Quizás un amigo, un hermano, un familiar, a veces se nos acerca y en un momento como eso, uno siente que hay cierto cariño, pero también siente alguna tristeza porque en algunas ocasiones uno ve el teléfono y dice, bueno, tal fulano me llama y ya uno sabe que quizás necesita algo. Quizás nos ha tocado a nosotros también en algún momento acercarnos a alguien y llamarlo porque necesitamos algo de esa persona. En un momento como ese uno siente el cariño y dice, bueno, fulano me tiene pendiente, pero también se siente una tristeza al saber que probablemente esa persona te está buscando no porque te ame directamente, sino porque tiene un interés en ti, porque hay algo que necesita de ti. La decepción más grande no es cuando alguien te rechaza, porque si te rechazara ya no te acepta, sino cuando tú te das cuenta que te buscaron no por quien tú eres, sino por lo que tú puedes dar. Y esa situación, quizás, probablemente todos los que tenemos hijos, es una relación cercana cuando hay mucho afecto, una persona que te acoteja, te busca aquello, te habla muy dulce, que no es normal. La pregunta es, ¿y qué tú quieres? Tanto cariño, tanto acercamiento, ¿qué tú buscas? Y no hemos acostumbrado a eso. Y lamentablemente eso es como una estocada cuando sabemos que no nos buscan por lo que somos, sino porque la influencia, la solución o el medio que podemos dar. Y lamentablemente en ese escenario es que se encuentra el Señor Jesucristo en lo que vamos a ver en esta mañana, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo los versículos del 25 al 29. Y esa experiencia es la que él experimenta cuando vio la multitud que lo seguía después de multiplicar los panes y los peces. La gente lo buscaba, pero no porque hubiese reconocido quién él era, sino porque habían comido y se habían saciado. Querían más pan, pero no querían más de Dios. Estaban buscando al Señor por un mero interés. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo confronta con firmeza las motivaciones del corazón de esta multitud. Les enseña sobre el verdadero pan y las cosas que realmente agradan al Señor. Este pasaje contiene unas verdades muy excepcionales sobre la motivación de nuestra búsqueda del Señor y la verdadera obra de Dios. Hoy, al examinar este pasaje, yo quiero que al final, cuando oremos, tú
puedas orar respondiendo esta pregunta en el interior de tu corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Y por qué tú buscas a Jesús? ¿Cuáles son tus motivaciones cada día al acercarte al Señor? Y vamos a darnos cuenta también cuál es la única cosa que el Señor requiere de ti y de mí. Por eso, con el tema, la gran obra por hacer, cree en Jesucristo, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 29. ¿Estamos ahí? Dice verso 25, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. En esta mañana vamos a tener 3 puntos a desarrollar estos 4 versículos. Y el primero de ellos va a ser que Jesús confronta las motivaciones del corazón. Los versículos del 25 al 26, vamos a estar viendo cómo el Señor confronta la razón por la que esta gente ha estado buscándolo, ha estado acercándose a Él. Y Jesús revela que muchos lo siguen por el interés personal y no por la convicción espiritual. Muchos de ellos estaban buscando el milagro, no al Dios del milagro. Y aquí vemos una pregunta muy interesante. Dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor, al escuchar la pregunta, no responde de manera directa a la pregunta que le han hecho. Si hacemos un poco de contexto con lo que hemos venido viendo en el Evangelio, en las semanas anteriores, nos daremos cuenta que estas personas estuvieron buscando a Cristo y pudieron darse cuenta que el Señor no estaba con los discípulos en ese momento. Él se había quedado en el lugar donde estaba orándole a Dios. Luego de eso, el Señor se acerca a ellos y esta gente no conocía esa información, que es cuando el Señor camina sobre las aguas y alcanza a los discípulos en la embarcación o en la lancha en el que ellos estaban y llegan a ese lugar, y por eso es que ellos le hacen esta pregunta, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque ellos habían visto que había una sola embarcación y el Señor no había salido con ellos. Entonces, esta pregunta refleja el interés que ellos tenían de acercarse a Dios, de acercarse a Jesús, perdón. Ellos tenían un interés muy particular y esto evidencia en ti y en mí cuando nosotros tenemos algo muy pendiente. Esta gente estaban deseosa, no solamente por lo que habían visto al Señor, sino porque el Señor también los había alimentado. Y estaban prácticamente cazando en cada lugar que escuchaban. Allí está el maestro, salía la multitud a ver, a curiosear, a darse cuenta de lo que el Señor podía hacer. Sin embargo, el Señor se dirige al responder la pregunta de manera directa al motivo por el cual estaban buscando. Y ahí es que le responde, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Su único interés era el de llenar el estómago. No había un interés en conocer a Jesús y prácticamente las señales también estaban siendo desplazadas. Había un grupo que buscaba al Señor porque creía en Él. Otros, lo que hemos visto en los capítulos previos, estaban buscando las señales. Y es quizás muy notorio el tú darte cuenta de una persona en un pueblo tan pequeño, alguien que estuviera revolucionando todas las cosas, llamaba la atención. Por eso la multitud le seguían y querían ver la sanidad, querían confirmar esas señales que el Señor estaba haciendo. Pero ellos no eran movidos por esos corazones llenos, sino por los estómagos llenos o vacíos. El asunto aquí es que las cosas temporales, al final,
vuelven y recaen. Estas personas habían saciado su hambre. La palabra dice que habían guardado de lo que quedó o lo que sobró en el milagro de la multiplicación, pero ya tenían hambre de nuevo. Y esa es la necesidad temporal y terrenal de nuestra vida. Se satisfacen de manera momentánea, pero al poco tiempo vuelven y salen. Y esta gente estaba buscando la satisfacción física de su hambre y estaban buscando las bendiciones temporales. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender en esta mañana, para ti y para mí como iglesia, que el buscar al Señor es una cosa seria. No es un relajo, no es un capricho, es una decisión con un compromiso y una fuerte convicción. Como te decía, habían prácticamente los tres grupos, algunos que creían en el Señor verdaderamente, otros que buscaban el alimento y otros que buscaban ver las señales. Pero no todos estaban interesados, en conocer a Jesús. Entonces, para ti y para mí debemos de comprender en esta mañana, a la luz del texto, que buscar a Jesús requiere convicción, no curiosidad. Mucha gente, no todo el que estaba ahí en esa multitud necesariamente era pobre. Habían personas de otro estatus que también querían ver. La curiosidad llamaba, el mensaje se expandía. Pero la Biblia constantemente subraya que la búsqueda de Jesús debe ser con todo el corazón, dejando claro que un esfuerzo a media no es aceptable. Tú y yo como iglesia debemos comprender que la búsqueda que hoy hacemos del Señor debe ser con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Debe de implicar un compromiso completo que priorice a Jesús por sobre todas las cosas terrenales. Si el buscar al Señor fuera algo tan sencillo o algo superficial, no requeriría una dedicación profunda e incondicional como lo plantea la palabra. El buscar a Jesús debe de implicar compromiso, una vida dedicada a servirle a Dios. Con eso no quiero decir que vas a vivir toda tu vida metido en la iglesia, pero lo que tú vas a hacer debes de hacerlo comprometido con lo que el Señor representa para ti y no con una emoción momentánea, efecto de lo que tú vas sintiendo. El mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El compromiso es fuerte, el compromiso es contundente y el Señor ha sido claro. Para buscarlo a Él necesitamos tener una rendición total de todo nuestro ser delante de Cristo. Jesús no invitó a sus seguidores a una vida fácil, porque lo que acabamos de leer de que tome su cruz y sígame, no implica verdaderamente que el camino del Evangelio va a ser fácil, sino que el Señor nos ha invitado a una vida de discipulado radical que requiere la negación propia y tiene un costo que no se puede pagar con cosas terrenales, se paga con una convicción en Él y el costo de seguirlo es dejar atrás tu pecado, es dejar atrás los hábitos viejos, incluso cosas o relaciones que nos alejan de Él. El seguir a Cristo tiene el costo de nosotros negarnos a nuestra propia voluntad y a los placeres que tiene el mundo. Y es a eso que el Señor nos está invitando en esta mañana. Es a eso que el Señor se refiere cuando le dice a esta gente que procuren buscarlo a Él por las cosas, por lo que Él es, perdón, y no por las cosas que Él le ha dado. El Señor está siendo muy claro y eso trae a mi memoria el ejemplo del joven rico. Este pasaje que está en Marcos 10 nos habla de ese joven que buscó con entusiasmo y va y le cuenta al Señor todo lo que él había dejado. Y cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, hasta ahí llegó la fe. Se fue triste, dice la palabra, porque no estaba dispuesto a pagar el precio que implicaba lo que el Señor le estaba pidiendo. De manera que entender que buscar a Jesús es más que nosotros asistir a la iglesia o levantar nuestras manos cuando estamos adorando. Buscar a Jesús es una decisión diaria de obedecer, aun cuando cueste. Buscar al Señor no es solamente en el entorno cristiano que tú y yo nos desenvolvemos, es el ser testimonio en cada escenario de nuestra vida. Esto muestra que el buscar al Señor sin la motivación correcta
es perder el enfoque, que era lo que estaba haciendo esta gente. Estaban buscando al Señor, pero no tenían la motivación correcta ni la actitud correcta en sus corazones para glorificarlo. Hay quienes se acercan a Dios solo cuando necesitan un milagro. Ya eso lo hemos visto anteriormente. Personas que han sido sanadas y luego de sanarse ni siquiera se acercan a Dios. Hay algunos que ni siquiera agradecen. Y eso mismo sucede hoy en día en muchas personas y quizás hasta en la iglesia. Personas que se acercan al Señor buscando un milagro, buscando saciar algo. Y esa misma experiencia que te describí al inicio en la introducción, que tú has sentido cuando alguien te llama porque te necesita, es la misma que el Señor siente cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Él solo porque necesitamos algo y no porque reconocemos lo que Él es en nuestra vida. Para cerrar este primer punto, te pudiera decir que buscar al Señor no es cuestión de un día, como te decía, no es un relajo, no es cuestión de que hoy sí, mañana no, ni tampoco un capricho emocional. Bueno, hoy amanecí muy contento, me está yendo bien, entonces voy a la iglesia y me integro en todas las actividades, sino que ciertamente es una decisión espiritual que va a marcar tu vida. Y voy más allá, pudiera marcar el rumbo de tu familia e incluso de tu generación. El hecho de decidirnos por el Señor en este tiempo tiene un impacto profundo en todas las cosas que nosotros hacemos. Buscar a Jesús es una decisión diaria porque implica un cambio de reino, un cambio de señorío y un cambio de destino eterno. Todo eso viene a tu vida y llega a ti cuando tú buscas de manera consciente y ferviente conocer a Cristo. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿qué buscamos realmente en Jesús hoy? ¿A qué viniste tú esta mañana a la iglesia? ¿Viniste quizás por costumbre a recibir un mensaje más para no quedarme en casa o para que no me peleen de por qué no quiero ir? ¿O realmente vienes con una expectativa y un deseo de aprender y conocer la palabra del Señor? Cuando sirves a Dios, ¿lo estás haciendo por amor o por conveniencia? Son de las cosas que hoy tú y yo tenemos que preguntarnos en nuestro corazón. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta que el Señor quiere que lo busquemos por quien Él es y no por lo que Él puede darnos. El Señor nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Es por eso que Jesús tenía muchos seguidores y pocos discípulos, porque no todos estaban dispuestos a pagar el precio y a someterse al estilo de vida que implica ser un creyente fiel, ser aquel que busca y anhela conocer a Cristo. Y en ese primer punto vemos cómo el Señor confronta de manera clara y contundente esa motivación del corazón. Pero esto no queda ahí. Esto nos lleva a ti y a mí a ver el segundo punto en esta mañana, y es que Jesús redirige la prioridad de la vida. Si tú pones atención y leemos el versículo 27, nos vamos a dar cuenta que Jesús invita a cambiar el enfoque del esfuerzo y el trabajo de las cosas que perecen a las cosas eternas. Si me acompañas en tu Biblia, ahí donde estás, dice el verso 27, en la respuesta que el Señor continúa dando: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí el Señor invita a que no veamos la prioridad equivocada, sino que enfoquemos. Con esto el Señor no está condenando el trabajo, ni diciendo que no lo hagamos o que no es necesario, sino que no enfoquemos en una prioridad equivocada y le demos más relevancia a lo que es el trabajo que a las cosas que el Señor nos quiere enseñar para vida eterna. Lo material es temporal. Lo que el Señor les está pidiendo es que se enfoquen en esas cosas que permanecen y que trascienden. La vida diaria exige trabajo, pero no debe ser nuestra prioridad principal. Y en ese sentido el Señor está dejando claro, está dejando un mensaje muy contundente, y básicamente en otra parte del Evangelio el Señor ha dicho, en Mateo 6, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él está haciendo relevancia
a que nos enfoquemos en Él. Dice la palabra que Él sabe que tenemos necesidad antes de que nosotros pidamos cualquier cosa. O sea que tu necesidad no es indiferente delante de Dios, no es desconocida. Pero cuando nosotros le damos prioridad a nuestro trabajo, a esforzarnos en las cosas terrenales y olvidamos al Señor, lo estamos haciendo desde nuestro propio esfuerzo. Lo estamos haciendo con la prioridad equivocada. Y si tú priorizas el reino, Dios se encargará de las demás cosas. Cuando tú te enfocas en conocerlo a Él, en tú servirle a Él, en buscarlo a Él de una manera auténtica, el Señor entonces se encarga también de las cosas tuyas. Muchas veces el trabajo se convierte en un ídolo en nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos gobernar o cuando éste domina nuestros pensamientos, nuestra energía y nuestro tiempo y nos apartan de Dios y de nuestra familia. Con la sutil excusa de que es la provisión y es la manera de nosotros progresar, nos alejamos de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y paso a poner algunos ejemplos. El trabajo muchas veces es lo que sirve de excusa para distanciarnos espiritualmente de las cosas que el Señor demanda. Empezamos a justificar esa relación y caemos en el autoengaño. Entonces, una de las excusas más conocidas es que no tengo tiempo para la iglesia. El trabajo me impide. Y vemos que el Señor le está haciendo hincapié: trabajad no por la comida que perece. Y ese trabajo tuyo implica todas las cosas que tú haces para eso. Pero muchas veces priorizamos más el horario laboral o, en su defecto, la recuperación, el yo tener ese tiempo de ocio, de descanso para prepararme para la próxima jornada. Y muchas personas pues se quedan y se pierden el encuentro con Dios simplemente poniendo la excusa del trabajo. Personas que toman doble turnos, personas que toman horas extra, toman un segundo trabajo y se invierten en una manera en la que no hay momento para tú tener un espacio. Y luego la excusa es que estoy cansado, que estoy agotado. Personas que quizás están buscando agradar a Dios en su corazón con el deseo, pero la motivación de trabajar en las cosas que perecen no les permiten ver más allá. Quizás tú dirías, bueno, el domingo es el momento de glorificar a Dios. Pero hay personas que dicen, bueno, el domingo es para mí. Yo necesito entonces, luego de una semana tan agotada, y sabemos aquellos que trabajamos, que no todos los días son iguales. Hay días que realmente uno termina exhausto. Hay días que salen fáciles, hay días que son muy complicados. Pero ninguna de esas razones pueden llevarnos a nosotros a apartar en la búsqueda del Señor. Muchas veces también, o con frecuencia, al trabajo no faltamos, llegamos a tiempo. Y para las cosas del Señor nos cuesta. Entonces, en los fines de semana, en vez de nosotros glorificar a Dios, muchas veces nos quedamos. Personas que se quedan porque entienden que necesitan descansar y necesitan recuperar básicamente su tiempo y su condición física para luego volver a la faena. Y es eso lo que el Señor está diciendo, que trabajemos por las cosas que no perecen, porque ese cansancio, ese trabajo lo haces y ya vuelves a lo mismo. Y trabajaste hoy, ya mañana otra vez te tocan las mismas cosas. Y eso refleja un problema espiritual implícito. ¿De qué manera? Porque de una u otra forma el resultado de mi trabajo es el dinero o el descanso que estoy buscando. Y eso no puede ser más urgente que el alimento espiritual ni la obediencia al llamado a yo congregarme dentro de la iglesia, de yo servirle a Dios. Eso no puede ser algo que prime por encima de las prioridades que yo tengo. A veces también sucede, personas que se quedan simplemente asistiendo a la iglesia, pero al momento de servir, entonces también surgen las mismas excusas. Personas que llegan cansadas, que llegan drenadas, que llegan exhaustas por jornadas largas, y en toda la semana se nos hace difícil acercarnos al Señor. Bueno, el viernes tenemos el curso, pero aquí el viernes, bueno, el último día, ya estoy dando lo último, ya yo no puedo, y perdemos la edificación que la iglesia tiene, que el Señor provee para nuestras vidas, porque tenemos trabajo, tenemos cosas en las que nos estamos esforzando, pero no
son cosas que glorifican a Dios. Entonces, como vemos, hermanos, la seriedad de buscar a Jesús exige que el trabajo sea una herramienta para glorificarle y no un amo que gobierne nuestro tiempo y nuestra conciencia. Tenemos que ser conscientes y reconocer que nuestro tiempo y nuestra convicción deben ser más importantes que todas las cosas y debe de manifestarse en la forma en la que nosotros administramos lo que Dios ya nos ha dado. Hay un alimento superior y ese sustento espiritual que tiene un valor eterno. Es el buscar a Cristo por encima de todas las cosas. La motivación de esta gente iba más allá de prácticamente cualquier deseo natural o espiritual. Iba por encima de conocerle a Él por las cosas que el Señor daba. Y esto trae a mi memoria lo que narra Lucas 10 cuando habla de Marta y de María. En ese momento Marta está afanada en los quehaceres y le dice al Señor que si no tiene cuidado que su hermana está ahí. Él le dice que ella ha escogido la mejor parte. Y eso también es un reflejo. Marta está afanada en un trabajo y lo que ella estaba haciendo, deseando, no era mal, pero no estaba priorizando la presencia del Maestro en ese lugar. Y eso sucede en nuestras vidas muchas veces, iglesia, que no nos acercamos al Señor y dejamos ir las oportunidades. Y al final, personas que trabajan, como dice la palabra, y lo echan en saco roto. Malas administraciones, nos esforzamos, nos cansamos y al final, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda de nuestro trabajo? ¿Qué nos queda más que el cansancio? Sin embargo, al estar en el Señor, estoy seguro completamente que el propósito que Él tiene para ti te lo dará a entender, que vas a encontrar respuesta y vas a encontrar una perspectiva diferente para vivir tu vida conforme a lo que la palabra dice. Es muy común nosotros cuando leemos Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edificare la casa, hasta no lo sabemos. Entonces es muy fácil nosotros recitar, pero de ahí a la práctica, de ahí a nosotros realmente entender que el Señor tiene el cuidado de todas las cosas, es lo que Él le continúa diciendo en el versículo. Él le dice, si me acompañas en el versículo 27, la parte B, dice: la cual os dará el Hijo del Hombre. ¿Qué va a dar el Hijo del Hombre? Él está hablando de las cosas de ambas cosas. Él está hablando de lo que tenemos que trabajar porque perece y de las cosas que permanecen para vida eterna y el Señor nos la va a dar. Dice: la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. En otra versión de la Nueva Versión Internacional dice: Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. El Padre ha certificado al Hijo como su agente, autorizándole como el único que puede dar esto, el único que puede darnos vida eterna, y la vida eterna es un don que Dios da. Entonces, cuando entendemos esto que dice, porque a este señaló Dios, el Señor está poniendo ese sello, y un sello es una marca, una propiedad. Un sello es algo que garantiza algo, que distingue, y es lo que Él está diciendo: a quien señaló Dios. El Señor nos está invitando a que nosotros veamos en Jesús la garantía visible de la voluntad y el amor del Padre. Dios ya estampó su sello en Cristo Jesús y a ti y a mí como creyentes, a través del Espíritu Santo, nos sirve como garantía. El Señor nos está invitando a ver por encima de todas las cosas que pudiéramos alcanzar y ver, nosotros acercarnos a esa morada, a esa visión permanente de la eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Jesús no es solo un mensajero, sino que lleva la marca indeleble, ese sello, certificando que todo lo que Él dice y hace proviene directamente del Padre. Y eso es algo que debe de quedarnos claro a ti y a mí, que si Dios hubiese enviado otra señal más grande que su Hijo no sería el sello. No había otra cosa más grande. Esta gente andaba detrás de Jesús porque quería una señal y la señal era Él. Y la señal sigue siendo Él para ti y para mí. Lo que es importante que nosotros reconozcamos. Y es por eso que en este punto queremos o debemos sentarnos fríamente y evaluar que la comida, el dinero y el éxito son importantes. Nos gustan,
nos esforzamos, pero no deben ser el centro. Tenemos que evaluar que invertimos mucho esfuerzo en cosas que caducan y poco en cultivar una relación con Dios. Tenemos que evaluar, hermanos o iglesia, en esta mañana, que Jesús nos invita a trabajar para lo eterno. Sé que lo he mencionado mucho, pero es algo que es importante, es una eternidad que el Señor te está ofreciendo. Y cuando hablo de trabajar en lo eterno, hablo de que analicemos y veamos nuestra convicción, analicemos nuestra comunión con Él, nuestra relación con Dios, analicemos nuestra obediencia. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿dónde estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra energía, tiempo y recursos? Si tú hicieras un análisis en esta semana de todo lo que tú has hecho, hicieras una lista de todas las cosas que tú has hecho y la analizaras y vieras, te darías cuenta en qué tú has invertido la mayor parte de tu energía, tiempo y recursos. Me interesaría, bueno, todos estuviéramos en el anhelo y el deseo de que fueran en las cosas de Dios. Pero eso es un ejercicio que podemos ver si realmente el anhelo que hay en nuestro corazón corresponde a las acciones que estamos haciendo. Anhelamos, Señor, tu eternidad, te amamos a ti, pero evalúa tus acciones. ¿Qué tú has hecho en esta semana? Y al tú enlistarla te darás cuenta si el deseo o la intención de tu corazón se alinea con las cosas que tú estás haciendo. Y es importante saber si estamos invirtiendo en lo que se acaba o en lo que perdura para siempre. Son de las cosas que este pasaje nos invita a reflexionar, nos invita a ver. Y es importante que tú y yo analicemos nuestra vida a la luz de lo que la palabra nos está planteando. Y esto nos lleva, hermanos, a este último punto, que sería el punto 3, donde Jesús revela la verdadera obra que agrada a Dios. La única obra que Dios demanda de ti y de mí. Y te invito a que leamos nuevamente los versículos 28 y 29. Dice el verso 28, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. El pueblo quería saber qué hacer entonces para ganar el favor de Dios, pero Jesús le cambia la perspectiva. No se trata de hacer más cosas, sino de creer en Él. Y aquí vemos básicamente el clima del pasaje. Jesús simplifica y redefine lo que significa obrar para Dios. La pregunta que hace esta multitud, yo no sé, me llega el pensamiento, tú dices, si toda la gente se quedaría, porque esa pregunta, esa respuesta que Cristo le ha dado es una respuesta fuerte. Ustedes vienen porque lo he saciado. Yo no sé si habrá gente que tuvo vergüenza y se fue y se quedó, pero quienes se quedaron entonces le preguntan, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuáles son las obras que vamos a hacer? Y esta gente, al igual que muchas personas hoy en día, entienden que hay una fórmula secreta, por así decirlo, correcta, para nosotros alcanzar la salvación. Entienden que esa salvación se va a desempeñar por obras para agradar a Dios. En otras palabras, estaban preguntando en cuanto a lo que podían hacer para ser salvos. O sea, ¿qué yo necesito para yo agradar a Dios? Querían hacer algo y el hombre siempre piensa o cree que es capaz de lograr su propia salvación. Muchas veces olvidamos al Señor, olvidamos las cosas que tenemos que hacer y nos creemos autosuficientes, no dependemos de Dios. Y empezamos a depender de nosotros mismos. Y esta pregunta es muy relevante porque revela una mentalidad religiosa basada en el mérito humano. Esta pregunta busca un conjunto de tareas o un sistema de méritos para agradar a Dios. Algo muy presente en la iglesia hoy en día. Personas que aún siendo cristianos, personas que viniendo a la iglesia, y por eso es necesario que nos capacitemos, confundimos los términos y no estamos claros en las implicaciones de lo que la palabra nos plantea. Entonces, yo quiero en esta mañana mostrarte cómo la iglesia muchas veces confunde el hacer con el creer a la luz de esta pregunta que les hacen ellos a Cristo. Y cómo solo una fe viva en Cristo produce obras que realmente agradan a Dios. Voy a tocar unos temas
y al final lo voy a entrelazar unos con otros, procurando darte luz para esto que ellos están preguntando. El primer punto sería, de esta parte que quiero ilustrarte, es el peligro de la identificación por servicio. Cuando se confunde el activismo religioso con una verdadera devoción, lo que nosotros llamamos ese activismo cristiano, muchos creen que agradan a Dios solo por hacer cosas en la iglesia, ya sea servir, ya sea cantar, ya sea predicar, ya sea ayudar. Pero es importante entender que el servicio sin relación es activismo sin propósito. El hecho de que estemos ocupados en la iglesia o vengamos a la iglesia no garantiza que verdaderamente estemos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y ese activismo y ese fruto de que me canso y hago esto y hago aquello, me da la sensación de que estoy ciertamente en lo de Dios. Y usted me dirá, bueno, entonces servir en la iglesia es malo. No, de ninguna manera. Y más adelante te voy a ilustrar eso. Hay personas que al servir muchas horas, involucrarse en los ministerios o dar grandes diezmos, entienden que están ganando el favor de Dios. Y es importante, o quizás están mostrando un mayor nivel de santidad. Y miran, como uno dice, por encima de los hombros a personas o quizás otros hermanos porque tratan de evidenciar que con esas cosas están agradando al Señor. Pero es importante recordar que la obra que agrada a Dios no es la que parte del esfuerzo humano, no es la que tú puedas hacer bajo ninguna circunstancia en tus propios méritos, sino la que fluye de una fe viva en Cristo. Si todas las cosas que yo he mencionado no nacen de una fe o una actitud de reverencia al Señor, todo lo que tú has hecho es un activismo religioso. Y por eso es que es importante el abrir los ojos a la luz de lo que el texto nos está diciendo, porque envuelve muchas de las cosas que nosotros hoy vivimos. Entonces el error aquí es intentar perfeccionar por la carne lo que inicia en el Espíritu. El llamado que el Señor te está haciendo o cuando te llama y te acerca es porque quiere de ti. El Señor no te llama a que tú hagas las cosas, sino porque te ama y a través del Espíritu el Señor quiere tener una relación contigo y que tú puedas transformar tu vida a la luz de lo que la palabra plantea. Entonces ese servicio, esa obra que tú y yo pudiéramos estar haciendo, se convierte en la fuente de identidad y la seguridad del creyente. Cuando te preguntan algo, tu refugio y tu escudo es que tú sirves en la iglesia, es que tú estás en algo de la iglesia, en lugar de ser el fruto de la seguridad ya recibida en Cristo. Es importante ver que todo lo que yo pueda hacer debe nacer de lo que ya Cristo viene haciendo en mí. Por eso es que hay pasajes en los que el Señor dijo en Mateo 7, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Porque son personas que están de activistas en la iglesia, pero no están ciertamente buscando al Señor. Por eso Cristo dijo, es que separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es algo que nos recita en la cabeza, lo repetimos, lo conocemos, pero es importante nosotros meditar a la luz de lo que implica ese versículo. Entonces nosotros podemos tener las manos llenas de muchas actividades y el corazón vacío de fe. Podemos estar involucrados en muchas cosas y nuestro corazón experimentar soledad, tristeza, aún estando en la iglesia, aún sirviendo, y nosotros sentirnos como si no fuéramos nada. Y buscamos la valía en eso que hacemos, en aquel hermano que nos dice o nos agradece lo que está viendo, pero mi corazón ¿qué? ¿Qué hay dentro de mí al yo experimentar ese servicio que hago al Señor? Entonces, entender que Dios se agrada más de un corazón obediente que de un calendario lleno de compromisos. El corazón que Dios demanda de ti es un corazón que busque en obediencia, que busque anhelar cada día más esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, un segundo caso, a la luz de esta pregunta, es cuando se confunde la moralidad con la transformación espiritual. Ya te hablé del activismo, del hacer las cosas dentro de la iglesia y sentir que con eso agradamos a Dios.
Ahora el segundo punto es cuando se confunde la moralidad con esa transformación espiritual. La mentalidad de la obra es creer que si yo evito ciertas cosas o cumplo ciertas normas culturales de la fe, eso es aceptable delante de Dios. Y es un intento de nosotros establecer nuestra propia justicia. Y muchos piensan que ser buena persona, con eso ya tenemos. Y ciertamente eso no es suficiente para nosotros agradar a Dios. Por eso te hablo de esa moralidad. Por eso te hablo de aquellos que dicen, bueno, yo no bebo, yo no veo tal cosa, yo me visto de tal forma, yo sí hago tal cosa, yo soy bueno. Pero quiero decirte, hermano, que esa moralidad sin Cristo sigue siendo una humanidad caída. Por eso es que necesitamos arrepentirnos. Por eso es que necesitamos, y muchas personas cuando se le comparte del Señor y tú le dices arrepiéntete, te dicen, pero ¿y de qué? Yo soy una gente buena, mira, yo no hago esto, tengo mi familia, yo trabajo, yo hago tal cosa. Y esa moralidad es la que nos aleja del Señor, el creernos buenos. Entonces pensamos que con eso nosotros estamos agradando a Dios. Y al final es entender que solo un nuevo nacimiento nos hace agradables delante de Dios. La nueva criatura es la que tiene valía delante del Señor, porque lo que Él busca no son actos externos, sino un corazón regenerado por el Espíritu. Y eso Él se lo dijo en la conversación con Nicodemo. Él le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no estaba diciendo ahí, bueno, el que se porta bien, no, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Es una necesidad, tú y yo, rendirnos a Cristo, poner la fe y la confianza en Él, porque lo que dice Pablo en Romanos es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay forma de que si no nos regeneramos, si no volvemos a Cristo, nosotros agrademos a Dios de alguna u otra manera. Y esa es la pregunta que esta gente le están haciendo al Señor. Ahora, cuando nosotros evidenciamos la respuesta que Cristo le está dando, yo quiero que usted ponga cuidado a cómo el Señor responde. No sé si usted lo pudo notar al momento de leerlo, pero ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras en plural de Dios? Sin embargo, Cristo responde, esta es la obra de Dios, es una sola, no es el cúmulo de cosas que yo puedo hacer, es una sola cosa que el Señor demanda y dice que esta es la obra que creáis en aquel que Él ha enviado. Este versículo nos está dando la prioridad. La única obra que Dios demanda es creer en su Hijo. Este acto de fe es el que nos une a Cristo y nos da la salvación. Es simplemente eso lo que el Señor está demandando de ti y de mí, que creamos. Entonces el Señor no nos manda que no hagamos, sino que confiemos. Si queremos hacer la obra de Dios, tenemos que empezar a confiar en Jesús. Tenemos que empezar a mirarlo a Él, porque el Señor reduce todas esas obras al acto central de la fe. El enfoque no está en hacer, sino en creer. Y es eso lo que hoy tenemos que salir convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón, que creer en el Hijo enviado es la voluntad fundamental de Dios. Es el único trabajo que tú y yo tenemos o podemos hacer que agrade a Dios, y es el punto de partida para toda obediencia. Santiago dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y esto me trae a memoria, y con esto quiero conectar lo que ya hablé del activismo y de la moralidad con lo que el Señor espera a la luz de creer en aquel que Él ha enviado. Y sucede lo siguiente: cuando el ladrón murió en la muerte, cuando murió en la cruz con el Señor Jesucristo, ahí vemos que el Señor le dice, le dice que Él va a estar con Él en el paraíso. Y es tanto esta respuesta que Cristo está dando que es evidente en ese momento, porque este hombre no hizo ninguna obra y llegó al paraíso, a la presencia con el Señor. Él le dice que desde hoy estarás conmigo. Y sucede que él tuvo una conversión, y esa conversión instantánea, ya en el lecho de su muerte, pues lo llevó a él disfrutar de estar con el Señor.
Pero afortunadamente tú y yo no tuvimos esa oportunidad de encontrar al Señor en el lecho de muerte, sino que el Señor nos ha llamado, y es importante reconocer que si la obra que Dios quiere que hagamos es que creamos en el que Él ha enviado, que es Cristo, esto quisiera decir que a Él no le interesa lo que nosotros hagamos. Nosotros no vamos a quedar parados aquí, bueno, ya creo en el Señor y esperar que nos llegue la muerte. Lamentablemente no. No, porque la fe no sustituye las obras. ¿Cómo una persona sabe si cree en Jesús? ¿Cómo una persona puede darse cuenta si alguien cercano a él cree en Jesús? Y es porque la fe genuina no es pasiva ni muerta. Y es ahí donde te voy a relacionar lo que te hablé en el punto anterior con esto que la palabra nos ilustra. Una vez que hemos creído en Cristo, esa fe produce obras como resultado natural de la nueva vida en nosotros. Y obviamente Santiago y Pablo, si unimos los textos, Pablo nos dice que es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hacer humanamente para intentar merecer o asegurar la salvación carece de validez. Entonces entra en efectividad la fe. La persona que ha creído, la persona que ha puesto el corazón en Jesús, va a empezar a evidenciar ciertas obras, pero la motivación, la causa de las obras no es el origen del activismo, no es la moralidad, sino es el amor y la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las obras no salvan, pero la fe que salva siempre produce obras. Y te lo vuelvo a repetir, las obras no salvan, pero la fe que salva siempre produce obras. Y es a eso lo que el Señor nos está invitando. Las obras son la prueba visible de la fe que es invisible. Las obras que yo puedo hacer, la que puedo evidenciar o cualquiera puede decir, sí, esa persona está en Cristo, deben ser movidas por una fe que no pueden ver hacia ese Dios que nosotros hoy creemos. De manera que en lugar de preguntar, como la multitud, ¿qué hacemos para ser salvos? La pregunta que tú y yo hoy tenemos que hacernos es, ¿cómo vivo ahora que soy salvo? ¿Cómo vivo ahora que estoy en Cristo? ¿Cómo reflejo verdaderamente en aquel en el cual yo he creído? ¿Cómo yo evidencio que ciertamente estoy buscándolo con todo mi corazón? En Filipenses 2 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Efesios 2 dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De manera que nosotros estamos, luego de poner nuestra fe en el Señor, motivados a que esa buena voluntad del Señor nos lleve a hacer las obras que ya el Señor ha preparado para aquellos que están en Él. Y vuelvo y digo, esas obras que hacemos desde el corazón son las mismas que te mencionaba en el activismo y en la moralidad, pero la motivación no es la misma. El hacerlo desde la persona que Jesús ha ido transformando trae la efectividad de que tú eres ciertamente un creyente que ha puesto la mirada en aquel que el Señor ha enviado. Lo que quiero ilustrarte, hermano, que a esta altura de juego, en nuestro caminar con Cristo, las obras que agradan a Dios no son ese producto de tu esfuerzo, sino del Espíritu obrando en ti que eres el creyente. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que moldee tu corazón y pueda estar alineado a las cosas que el Señor ya tiene preparadas para aquellos que en Él están. Entonces no trabajemos para ser salvos, nosotros trabajamos porque somos salvos. Nosotros trabajamos porque creemos que ese es el método, que es lo suficiente que Dios ha hecho a través de Cristo para llamar o para traer a salvación a cada uno de nosotros. La fe es la puerta. La verdadera fe no es solo creer que Jesús existe, sino confiar plenamente en Él. Y eso es lo que muchas veces nos engañamos como creyentes. Yo sé que el Señor está ahí. Yo sé lo que dice la palabra, pero no confiamos plenamente y no vivimos confiadamente bajo los estándares que el Señor nos ha invitado. A manera de conclusión, para que oremos, quiero que veamos cómo este pasaje, o lo que hemos visto en esta mañana,
nos lleva de la búsqueda de la satisfacción temporal a que nosotros prioricemos las cosas eternas, y cómo el Señor de manera clara y precisa nos muestra esta simple y profunda verdad, que la única obra que tú y yo tenemos que hacer es creer en Cristo, que es el Mesías. Creer es ese punto de partida y todo lo demás va a fluir de ahí. Es simplemente confiar en Él y el Señor hará y nos llevará y nos guiará a las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces la salvación no es una recompensa por las obras, sino la raíz de donde brotan las obras que realmente agradan a Dios. Con eso en mente, hermano, yo quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que luego de haber escuchado lo que te he dicho en esta mañana y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, tú puedas responder las preguntas que te hacía al inicio o que te planteaba para que el Señor pudiera confrontar nuestro corazón de ciertamente por qué nosotros venimos a la iglesia. Que tú puedas responder por qué yo busco a Jesús, por qué yo estoy cada domingo, cada día acercándome a Dios. Te invito a que nos pongamos de pie y oremos en esta mañana. Padre de los cielos, Señor, queremos agradecerte, oh Rey, digno de la gloria, digno de la honra, la alabanza y la adoración. Agradecerte, Señor, en esta mañana tu gracia, tu amor, tu favor de traernos a este lugar, de reunirnos como iglesia, Padre, para adorarte, para exaltarte y para acercarnos a ti, Señor, en adoración y exaltación. Y quiero invitarte, hermano, a que tú pienses en esta mañana, a la luz de la palabra y lo que has visto, cómo el Señor sigue haciendo hoy la misma invitación a ti, iglesia, que estás acá. Cómo el Señor sigue haciéndote la misma invitación de que no lo busquemos a Él, que no busquemos ese pan que perece, sino el pan que da la vida eterna. La multitud buscaba pan para el cuerpo y el Señor Jesús estaba ofreciendo pan para el alma. Él es suficiente para saciar cualquier necesidad que haya en ti, que haya en mí. Es Él el que puede colmar, el que puede saciar nuestro corazón. Yo te invito a que ahí donde tú estás puedas orarle al Señor, puedas presentar y evaluar tu vida y tu convicción a la luz de lo que la palabra nos ha planteado. Y preguntarte en esta mañana, ¿por qué yo estoy buscando a Cristo? ¿Cuál es la motivación que tienes al buscar a Jesús? ¿Qué te mueve cada día al orar? Si es el agradecimiento por un día más, si es el volver los ojos a Jesús, o si es simplemente lo que te lleva es la cantidad de problemas que tú tienes. Si tus peticiones están basadas en las ambiciones tuyas o quizás las quejas que estás manifestando inconforme con las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pregúntate, hermano mío, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Tú buscas al Señor porque se ha vuelto una religiosidad o realmente tú amas a Jesús? ¿Amas y anhelas a Jesús? Padre de los cielos, revela en nuestro corazón, pon el anhelo en nuestra vida, Padre de los cielos, de buscarte a ti. Hoy nos toca reflexionar y ver en qué estamos invirtiendo más tiempo. Mira que el deseo y el anhelo de acercarnos al Señor no es más que suficiente. Tenemos que, movidos por el amor que Él ha puesto en nuestros corazones hacia Jesús, la convicción, nosotros cada día decidir acercarnos a Él, invertir el tiempo en las cosas que Él nos ha enviado, que Él nos ha pedido. Por eso cada semana nosotros hacemos el llamado a que tú vengas y te capacites en la iglesia. Que no sigan siendo las excusas que ya hemos mencionado a la luz del pasaje, aquellas que te alejen de la bendición que Dios tiene para eternidad en ti, en la formación que Él anhela que tú muestres. Esas capacitaciones hacen una diferencia en ti y en mí como creyentes, pero tú sigues siendo a veces caso omiso a las invitaciones que hacemos.
Anhelas a Jesús, pero no lo buscas, no te mueves y te excusas con la convicción que has creído en ti mismo para acercarte a Dios. En otro tiempo lo hago, más adelante, estoy cansado. Es tiempo que nosotros realmente abracemos y veamos cómo en nuestra vida se refleja una convicción rotunda por las cosas que Jesús nos ha enseñado y que espera en nuestro corazón sea el fruto de buscarlo y de amarlo a Él. Cree verdaderamente en Él, no solo con la mente, sino con tu corazón. Yo te invito a que tú en esta mañana puedas acercarte a Él y decirle: Señor, Dios de los cielos, yo creo en ti, Padre. Yo quiero abrazar esta palabra, esta respuesta que tú has dado, oh maravilloso Señor, de que la única obra que yo tengo y debo hacer, que tú me estás llamando a hacer, oh Dios de los cielos, es creer en Cristo Jesús. No podemos continuar en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, estando cercanos a Jesús y no conocerle. No podemos continuar haciendo cosas sin vivir para Él y sin estar en Él. Hermano, si ahí donde estás, quiero invitarte, hermano, a que ahora participemos de la Santa Cena. Un momento especial en el que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te invito a que lo veas no como una tradición, sino como una oportunidad para reflexionar, para arrepentirnos y para renovar nuestro compromiso con Dios. La palabra del Señor en 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de participar, yo quiero que tomemos un momento para reflexionar sobre nuestra vida. Que tú confieses tus pecados y que tú le pidas perdón al Señor. Padre, venimos delante de ti con corazones humildes, reconociendo nuestras faltas y agradeciendo de tu gracia en nuestras vidas. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, y que al participar del pan y del vino, renovemos nuestro pacto, Señor, contigo. Te pedimos, Padre, que conforme a lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23, 26 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así como Jesús tomó el pan, ahora tomamos este pan, símbolo de su cuerpo entregado por nosotros. Al comerlo recordamos su sacrificio y proclamamos nuestra fe en Él. Participemos juntos del pan. De la misma manera, Jesús tomó la copa como símbolo de su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Al beberla, nosotros renovamos nuestra alianza con Él y proclamamos su victoria sobre el pecado y la muerte. Participemos juntos de la copa. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Yo te invito a darle gracias a Dios en esta mañana,
Gracias, Padre, por tu sacrificio, por la vida eterna que tenemos en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de recordar tu amor y renovar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia y fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, cada día a glorificar tu nombre y a reconocer, oh Padre de los cielos, la grandeza y la fidelidad que tú has tenido para cada uno de nosotros. Te oramos y nos quedamos, Señor, en tu presencia, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.